Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de fe y ciencia. La semana pasada hablamos sobre la pregunta ¿por qué? Y hoy vamos a continuar indagando, como lo mencioné, sobre el materialismo, el cientificismo y una comparación entre dos sistemas de creencias, por así decirlo. El materialismo y el cristianismo, pero a un nivel muy fundamental. Algunos me han comentado que están escuchando estos temas por primera vez en su vida, es decir, nunca habían escuchado lo que estamos diciendo, los términos que estoy explicando, no estaban enterados del conflicto que aparentemente hay entre la ciencia y la fe, y me comentan algunos que se les hace difícil de comprender. Entonces, antes de avanzar el día de hoy, quiero decir que estoy haciendo mi mejor esfuerzo por ir despacio, por ir aclarando cada tema, cada base con claridad. Quizás algunos de los que están aquí entre nosotros o nos están escuchando o viendo en línea piensen, Hernán, es que los 3 temas que has visto se pudieron ver en uno solo. ¿Para qué estás haciendo las cosas tan largas y tan tardadas? Y sí, es verdad. Lo que voy a ver hoy quizás lo pude haber juntado con los 3 temas pasados y verlo en uno solo y llegar al punto. Pero no es mi propósito. Nuestro propósito es aprenderlo, por así decirlo en términos coloquiales, masticarlo, analizarlo. El objetivo es que lo comprendas muy bien para que puedas explicarlo. Si llegamos al punto así inmediatamente y demostramos algo, quizás estás de acuerdo conmigo en que es correcto y que estamos razonando correctamente, pero no necesariamente lo entendiste como debiste entenderlo. Así que es intencional el irnos despacio para poder analizar cada punto con el tiempo necesario para poder dejarlo lo más claro posible. Y aún así, por eso quiero aclarar que hay personas que consideran que todavía estamos yendo muy rápido, pero si me voy más despacio, pues nos vamos a aventar muchos temas en esto y no es tampoco muy eficiente. Entonces estoy esforzándome por encontrar un balance de no ir tan rápido, pero tampoco tan despacio. Entonces, si alguien entre nosotros o de los que nos siguen considera que estoy avanzando muy rápido, te doy un consejo: escucha varias veces el mismo tema. Saca notas la primera vez que lo escuches, y luego vuélvelo a escuchar y vuelve a sacar tus notas, escúchalo 3, 4 veces y te aseguro que va a hacer más sentido. Así también le hago yo cuando estoy escuchando un tema que es nuevo para mí, no lo comprendo bien. Tengo que leerlo y leerlo y leerlo y luego dejarlo un tiempo, masticarlo y luego regresar a leerlo porque aprendo cosas nuevas. Pero sí se avanza, o sea, necesitas ejercitar tu cerebro en conceptos nuevos para que vaya entendiendo de qué se trata. Y les pido paciencia a los que dicen, Hernán, todo eso se puede simplificar. Bueno, tengamos paciencia. El objetivo es que, dado que tenemos personas de contextos muy diferentes, de trasfondos muy diferentes, rangos de edades muy diferentes, necesitamos irnos con paciencia, ¿ok? Entonces, para el día de hoy vamos a empezar, como lo dije la semana pasada, a hacer comparaciones entre el materialismo y lo que nosotros afirmamos en el cristianismo, pero a un nivel básico todavía. Entonces vamos a repasar lo que vimos la semana pasada, porque dijimos que la ciencia es muy buena para responder preguntas como qué y cómo, pero no puede responder la pregunta ¿por qué? Dijimos que el materialismo es la forma de pensar que más publicidad tiene. Y voy a refrescarnos la definición formal de materialismo según la Real Academia Española. Dice: concepción del mundo según el cual no hay otra realidad que la material, mientras que el pensamiento y sus modos de expresión no son sino manifestaciones de la materia y de su evolución en el tiempo. En pocas palabras, todo lo que existe es material, no hay nada más. Y entonces lo que ahora tenemos y lo que ahora somos se debe a la evolución del tiempo. Y ahí hablan de azar y tiempo. Ellos aseguran que con el azar y con el tiempo puedes llegar a lo que tenemos hoy en día. Más adelante estudiaremos esta parte del azar y el tiempo para ver si hace sentido. Pero es una idea muy generalizada.
Muchas personas están tan seguras del materialismo que se burlan de cualquiera que se atreva a cuestionarlo. Sin embargo, el materialismo no es una forma de pensar coherente, ¿verdad? Ya lo demostramos en las semanas pasadas. Si el materialismo es verdad, todo puede ser probado por el método científico. Ya demostramos que hay muchas cosas que el método científico no puede probar, incluyendo el hecho de que no puede probarse a sí mismo. Por lo tanto, el materialismo no puede ser verdad, es incoherente y se refuta a sí mismo. Entonces, cuando un materialista entiende este punto, que el materialismo se refuta a sí mismo, aún así decide mantener un sistema de creencias que no puede demostrar, que no puede afirmar con el método científico, y dice cosas como estas: yo confío que con el paso del tiempo la ciencia resolverá este problema, o los científicos resolverán este problema. Dicen, ahora la ciencia no puede explicarlo, pero confío que con el tiempo encontraremos la solución. Y dijimos, en otras palabras, dejan de hacer ciencia para hacer ciencia. Confían en algo para seguir con la ciencia, a pesar de que no se puede solucionar los problemas que la ciencia no puede ni siquiera abordar. En otras palabras, deciden tener fe. Así que podemos mostrar que el materialismo es un sistema de fe que se usa para hacer ciencia. Los cristianos también tenemos un sistema de fe y también podemos usar la ciencia, aunque todavía no llego a ese punto. Pero entonces, cuando la ciencia tiene la base del materialismo, asume que todo eso es verdad y así empieza a hacer ciencia, puede ser algo muy peligroso, pero no estamos en contra de la ciencia. Quisiera que eso quedara bien claro. No estamos diciendo que ponemos a la fe y a la ciencia en conflicto. Todo el propósito de este tema y de los que estamos estudiando es demostrar que no hay conflicto alguno entre la fe y la ciencia, y como lo dije desde un principio, sin fe no puede haber ciencia. Entonces, cuando hablamos del materialismo, el cientificismo, todo lo que dice que el método científico es la única forma de saber la verdad, estamos hablando de un sistema de fe. Cuando hablamos del cristianismo, estamos hablando de un sistema de fe. Y hemos llegado al punto en que tenemos que comparar ambos sistemas de fe para ver cuál es mejor, cuál es más, cuál provee mejores respuestas o cuál provee más respuestas, respetando obviamente ambas posturas. Entonces, cuando empezamos a preguntar por qué, la ciencia se queda limitada y no puede avanzar. Cuando hablamos del porqué de una cosa, el porqué de un evento, llegamos a la necesidad de definir un propósito. Si no respondemos la pregunta ¿por qué? Y nos conformamos con el qué y el cómo, ¿se acuerdan del ejemplo que vimos de la señora que prepara un pastel para sus 2 hijos? El niño materialista jamás va a entender las razones que su madre tuvo para hacer el pastel, jamás va a conocer a su madre, jamás va a entender lo que su madre siente por él o lo que su madre hace por él. En cambio, el otro niño, haciendo la pregunta ¿por qué?, puede encontrar muchísima más información que el niño materialista. Así que aunque la ciencia asegura que no necesitamos saber por qué, el por qué, me parece, es la pregunta más importante que debemos resolver. Si todo lo que existe es materia, es imposible entonces hablar de propósito, es imposible hablar de la razón, de la lógica, el amor, la fidelidad, la honestidad, la libertad de elección, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy, partiendo y conociendo las limitaciones del materialismo, hasta dónde puede llegar, necesitamos ir un poco más allá para saber cómo podemos responder preguntas, dado que el método científico está limitado. El que considera que solo puede usar el método científico no puede avanzar más. Pero nosotros consideramos otra forma de saber si las cosas son verdaderas. Entonces, para poder llegar a entender cómo es que consideramos que no solo el método científico, sino que también hay otra forma, hay que explicar una serie de conceptos, porque al momento de querer comparar el materialismo, ese sistema de fe, contra el nuestro, hay que poner ciertas definiciones. Entonces, antes de empezar, vamos a orar así como estamos. Señor, te rogamos que nos permitas comprender la manera correcta de pensar, la manera correcta de razonar, para poder avanzar en el estudio que estamos haciendo, Señor. Toda verdad proviene de ti. Ayúdanos a entender y a concluir que lo que estamos asegurando es verdad.
Ayúdanos, Padre, a no solo poder captarlo o entenderlo, sino procesarlo correctamente y que nos des la capacidad de poder transmitírselo a otros, para también poder responderle a aquel que considera que estamos haciendo cosas irracionales, aquel considera que nosotros como cristianos hemos desconectado nuestro cerebro para creer en ti. Danos, Señor, la sabiduría para poder explicarlo como corresponde, con claridad, según la persona con la que estamos hablando, y la gracia para poder explicarlo como se debe. Gracias de antemano. Amén. Entonces, vamos a comparar el día de hoy dos sistemas. Uno es el materialismo, que ya lo estudiamos, y el otro es el teísmo. ¿Qué es el teísmo? La palabra teísmo viene del griego theos, que se traduce como Dios o dioses, en singular o en plural. Pero hablar del teísmo es de la existencia de una divinidad o más divinidades. Hay distintos tipos de teísmo. Los tres más conocidos, creo yo, es el monoteísmo, politeísmo y panteísmo. Monoteísmo, mono de uno solo, un solo Dios. El monoteísmo es, digamos, el pensamiento de que hay un solo Dios. El politeísmo, que hay muchos dioses. Y el panteísmo es que todo es Dios. Es decir, el universo, este mueble, la pared, los árboles, todo es Dios. No hay un Dios, sino que todo es Dios. Y de hecho eso está muy arraigado en nuestra cultura cuando decimos que el universo me ha ayudado a ser feliz, o yo le doy gracias al universo. No le quieren dar gracias a Dios, pero sí al universo. Y equivalen o equiparan el universo con Dios. Incluso cantantes cristianos han sacado canciones que hablan sobre el panteísmo. Por ejemplo, un cantante muy famoso, que no voy a decir el nombre, pero lo van a identificar, hablaba de que abrazar a un árbol era abrazar a Dios, en una de sus canciones. Abrazar un árbol es abrazar a Dios. Esa idea no proviene del monoteísmo ni del politeísmo, sino del panteísmo, pensar que todas las cosas son Dios. Entonces, cuando hablamos del teísmo, todas estas están incluidas: monoteísmo, politeísmo, panteísmo, aunque el panteísmo se queda muy limitado para lo que vamos a estudiar hoy. Pero en nuestro caso, el cristianismo está dentro del teísmo, pero específicamente en el monoteísmo, ¿verdad? Porque sabemos, aseguramos, la Biblia afirma que hay un solo Dios. Y cuando nos dice, no es cierto, ustedes son politeístas porque creen en tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, eso no es cierto. Decimos que es un Dios en tres personas, pero sigue siendo un solo Dios. Ahora, las religiones monoteístas de nuestro tiempo son el cristianismo, el judaísmo y el islam. Todas las demás son politeístas o panteístas. Cristianismo, judaísmo y el islam. Ahora, no vamos hoy, el día de hoy, a hacer una comparación entre estas tres, pero quiero aclarar que lo que vamos a ver hoy, los argumentos de hoy, podría usarlos también un judío, podría usarlos un musulmán, incluso quizás un politeísta. El panteísta no, pero más adelante vamos a ver por qué. Entonces, cuando presentamos esta comparación, estamos diciendo no es exclusivamente el cristianismo contra el materialismo, sino el teísmo contra el materialismo. Recordemos también que según el materialismo, todo puede ser probado por el método científico, ¿verdad? Si no lo puedes probar con el método científico, entonces no puede ser verdadero. Ya demostramos que eso es falso. Entonces, ¿cómo le hacemos ahora que vamos a hablar de temas que el método científico no puede probar? No nos puede ayudar el método científico. ¿Cómo podemos saber si algo es verdadero sin usar el método científico? Bueno, por medio de la coherencia. Coherencia. Esta definición la encontré en Google y me gustó más la explicación que la Real Academia Española. Coherencia, dice, relación lógica entre dos cosas o entre las partes o elementos de algo de modo que no se produce contradicción ni oposición entre ellas. O sea, algo es coherente cuando no se contradice en sí mismo. ¿Qué es una contradicción? Una contradicción ocurre cuando un argumento contiene elementos que son opuestos o que se contraponen. Por ejemplo, decir, estoy aquí pero no estoy aquí. ¿Se puede? Estoy aquí pero no estoy aquí. O estás o no estás, ¿verdad? No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Estás o no estás? Y si tú te atreves a afirmar
que estoy aquí, pero no estoy aquí, es algo verdadero, estás contradiciéndote. Y si te estás contradiciendo, ya no eres coherente. ¿Se entiende? Para que algo sea coherente, no debe tener ninguna contradicción. Si yo veo un carro rojo y digo, el carro es rojo, pero es verde, me estoy contradiciendo. O es rojo o es verde. Dice, no, es que tiene rayitas rojas y rayitas verdes. Entonces no digas que el carro es rojo, ¿verdad? El carro tiene color rojo y color verde, sería correcto. Pero decir que el carro es rojo y verde ya es incorrecto. Entonces, cuando hablamos de las contradicciones, hablamos de cosas que no se pueden comprender. Por ejemplo, decir que un círculo es cuadrado. O es un círculo o es un cuadrado. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. No es coherente decir que hay círculos cuadrados. No se puede comprender. De hecho, lo que no es coherente no existe. ¿Alguien conoce un soltero casado? Aseguran que son solteros, pero están casados. ¿Hay un soltero casado? ¿Es posible que exista un soltero casado? No. ¿Un ciego que ve? ¿Un sordo que oye? No existe. O es ciego o ve. O es sordo o escucha. Pero no existe nada que sea contradictorio. De hecho, hay una ley de la no contradicción. Formalmente dice, la ley de la no contradicción es una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido. Otra manera de explicarla es, nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. Ejemplo, si yo digo, Juan es mi padre y no es mi padre, ¿tenemos una contradicción o no? ¿Cuántos consideran que no? Levante la mano. Por favor, participen. ¿Cuántos consideran que no hay una contradicción? ¿Ninguno? Bueno, hay una forma de explicar esta frase sin que sea contradictoria. ¿Me explico? ¿Es posible que Juan sea mi padre y que no sea mi padre? Sí, es posible, dependiendo de lo que entiendes por padre. ¿Verdad? Hay muchas formas de poder explicar qué es padre. Si yo digo, padre es el hombre que cría un hijo, y también padre es mi progenitor biológico, o si digo padre es un sacerdote de la Iglesia Católica Romana, entonces yo podría decir Juan es mi padre y no es mi padre. Si tomo la definición del sacerdote católico, diría Juan es mi padre en la iglesia, pero no es mi padre biológico. O podría decir del hombre que me adoptó, él es mi padre porque me crió, pero no es mi padre biológico. ¿Se entiende? Entonces, para que sea contradictorio, tiene que hablar en el mismo sentido de la palabra y al mismo tiempo. ¿Se entiende? Si yo digo Juan es mi padre y no es mi padre y me refiero a padre biológico, es una contradicción. No puede ser mi padre biológico y al mismo tiempo y en el mismo sentido no ser mi padre biológico. Eso es una contradicción. Pero decir él es mi padre porque me crió, pero no es mi padre biológico, tiene sentido, es correcto. Entonces fíjate cómo se vuelve complejo cuando hablas con alguien y te dice Juan es mi padre y no es mi padre, y tú le dices eso está mal, eso es imposible. No puedes concluir ni acusar sin primero preguntarle qué entiendes por padre, ¿verdad? Entonces se requiere el diálogo, se requiere la paciencia, se requiere el deseo de entender a la persona con la que estás hablando para poder ser coherentes. Y eso es fundamental, porque a la hora en que empezamos a discutir con alguien es lo primero que se nos olvida. La coherencia, buscar darle sentido a lo que estamos diciendo. Y es una responsabilidad de ambas partes. Si yo estoy escuchando los argumentos de alguien y me parece que no es coherente, tengo que hacerle preguntas. En este caso, si me dice Juan es mi padre, no es mi padre, y yo sé que eso no tiene sentido, ¿a qué te refieres con padre? Pero si yo soy el que estoy diciendo Juan es mi padre, no es mi padre, yo también debo de buscar que quien me está escuchando entienda a lo que me refiero. ¿Me explico? Es responsabilidad de ambas partes, pero necesariamente se requiere un diálogo. Y sobre todo pacífico para poder hacernos estos tipos de preguntas. Entonces, cuando hablamos de la ley de no contradicción, decimos, si algo se contradice, ya no es coherente. Y si ya no es coherente, no puede ser verdadero. Y no hemos usado el método científico
para demostrarlo y no se requiere el método científico porque el método científico no puede probar la lógica. ¿Se acuerdan? Entonces, el método científico ya queda allá en un lugar muy atrás y empezamos a avanzar hacia el razonamiento. Por medio del razonamiento podemos saber si algo es verdadero o no, buscando la coherencia. ¿Tiene coherencia? Es muy probable que sea verdadero. ¿No es coherente? Entonces es falso. Eso es lo que se supone usan nuestras autoridades. Cuando se investiga un delito, el primer filtro es la coherencia. ¿Fuiste tú quien se lo robó? No. ¿Dónde estabas en ese momento? Estaba en la casa de mi tío. Ok. Le hacen más preguntas distintas y luego regresan al mismo punto. ¿Fuiste tú quien se robó eso? No. ¿Dónde estabas en ese momento? Yo estaba dormido en mi casa. Espérame. Ya no es coherente. No pudiste haber estado en la casa de tu mamá o quien sea y al mismo tiempo en tu casa dormido. A mí se me hace que ahí me estás mintiendo. ¿Dónde estabas en realidad? Si te fijas, no puedo experimentarlo, ni medirlo, ni repetirlo, pero no es coherente. Y si no es coherente, no es verdadero. Por consecuencia, está diciéndome una mentira. Y eso es muy útil que lo entiendas para cuando te relacionas con las personas. Hazle una pregunta y luego deja que pase algo de tiempo, regresa a la misma pregunta y si te cambió la respuesta, es muy probable que te esté mintiendo. Pero si está diciendo la verdad, va a ser coherente, va a explicar o va a dar respuestas que siguen teniendo sentido y que no se contradicen. ¿Me explico? Entonces, por medio del razonamiento, buscando que haya coherencia, empezamos también a determinar si algo es verdadero o no. ¿Se entiende? Espero que sí. ¿O alguien conoce un círculo cuadrado? Es absurdo, ¿verdad? No hay forma de que eso exista. Ahora, si la gente te dice, si no puedo probarlo con el método científico, no es verdadero, tú le vas a preguntar, ¿eso lo probaste con el método científico? ¿Cuál es la respuesta que esperas? Un rotundo no, ¿verdad? No. Ok. Entonces, cuando tú dices, si no puedo probarlo con el método científico, no es verdadero, no me estás diciendo algo coherente. Por consecuencia, no puede ser verdad lo que me estás diciendo. ¿Te das cuenta? Ahora, eso requiere que estés siempre tratando de encontrar las contradicciones en el que te está hablando, en el que te está explicando las cosas. Eso implica que vas a tener que decirle, a ver, pausa, explícame otra vez esto, ¿a qué te refieres con esto? Y tú empiezas a procesarlo para ver si lo que te está diciendo es coherente. Porque si lo que te dice no es coherente, es falso. Es una herramienta muy, muy útil para resolver conflictos. Porque las personas, todos en general, tendemos a mentir para protegernos. ¿Verdad? Si haces algo y dicen, fuiste tú, sabes que fuiste tú, pero vas a decir que no fuiste tú. Vas a culpar a quien sea, al perro, a lo que sea. Entonces, cuando te dicen eso, o bueno, cuando hablas con una persona, aunque sea cristiano, sabes que tienes que esperar con la probabilidad de que para protegerse a sí mismo te mienta. ¿Y cómo sabes que te están mintiendo? Buscando coherencia. Si encontramos coherencia en las palabras de una persona, tampoco podemos decir que es 100% seguro que es verdad, pero al menos podemos descartar en gran medida una mentira. Entonces, cuando hablamos ya del razonamiento, es imposible que usemos la evidencia que pretende el método científico, ¿verdad? ¿Qué pruebas me das de que realmente no fuiste tú? No tengo ninguna prueba, pero examina lo que te estoy diciendo, es perfectamente coherente. Así que no me puedes acusar de haber hecho algo indebido porque lo que yo te digo tiene coherencia. Eso es una razón muy poderosa para decir, estoy diciéndote la verdad. Entonces, si te fijas, el método científico se vuelve totalmente inútil para resolver este tipo de cosas. Entramos en un terreno diferente, donde hablamos no de la máxima certeza de algo, sino de lo más probable. ¿Qué es lo más probable que haya sido? ¿Qué es lo que tiene más probabilidad de ser correcto? ¿En base a qué? En base a los argumentos que te estoy dando, en base a la coherencia de lo que te digo.
Entonces, si queda claro esta forma de obtener conocimiento y de saber si algo es verdad o no, podemos avanzar haciéndonos preguntas. Y la pregunta del día de hoy es en cuanto al origen. De hecho, ese es el nombre del tema, fe y ciencia, origen. La pregunta, partiendo de lo que vimos la semana pasada, el por qué, la pregunta a responder es ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay un universo? Ya vimos que la ciencia no puede responder por qué. Así que necesitamos aproximarnos, empezar a considerar esta pregunta por medio del razonamiento. Comparamos el materialismo, que asume que todo lo que existe es material, contra el teísmo, que asume que hay un Dios. ¿Qué es lo que estamos comparando entonces? Génesis 1:1 dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Esta es la fe del teísta, ¿verdad? Y si usamos este sistema de fe, confiamos en que esto es verdad, tenemos que ir a analizar la pregunta, ¿por qué hay un universo? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Y nuestro sistema de creencias está basado en que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. Por medio de su palabra formó el universo. Ahora, yo sé que cuando menciono este tipo de cosas, la gente normalmente se ríe. Los que no son cristianos se ríen. Y dicen, ay, por favor, Hernán, ¿en serio crees eso? ¿En serio crees que un Dios nos creó? ¿Qué te hace pensar eso? Y si tú pretendes ser lógico y razonable, dices, a ver, vamos a razonarlo. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Te parece un buen argumento? ¿Cómo podemos probar que esto es cierto? ¿Qué tan probable es que sea verdadero? Y normalmente el cristiano ya no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, no sabe cómo avanzar después de aquí, sobre todo cuando se están burlando de ti. Entonces te hace sentir así como que te haces chiquito, ¿verdad? No, ya no platicamos. Cada quien su fe. Y ya el cristiano prefiere emprender la retirada. Porque al parecer estos versículos, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y dices, esto es demasiado para poder razonarlo. ¿Cómo podemos comprobar que estamos siendo razonables al creer algo así? Bueno, el ejercicio del día de hoy es analizar precisamente esto. Este es nuestro sistema de fe. Y vamos a aproximarnos a la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta que ha ocupado las mentes humanas más brillantes en toda la historia del mundo, ¿verdad? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Ahora, si el método científico tiene que ver con aprender o conocer que algo es verdadero por mis sentidos, ¿verdad? Ver, repetir, medir y todo. Y por medio del razonamiento, la coherencia, podemos saber si algo es verdadero o no. Hablamos de dos grandes formas o encapsulamos dos grandes formas de adquirir conocimiento. Número uno, el empirismo se llama. ¿Qué es el empirismo? Dice, el empirismo defiende que el conocimiento se obtiene a través de la experimentación sensorial, a través de nuestros sentidos y de la experimentación. Y el ensayo, y por medio de la experimentación y el ensayo, conocemos la realidad que estamos investigando. El empirismo es, yo tengo que verlo, yo tengo que experimentarlo. El racionalismo es, esta corriente afirma que el conocimiento es fruto de la razón, que es el ser humano a través del intelecto y de complejos procesos mentales que obtiene el conocimiento sobre algo. Ahora, la idea es que si tratamos de responder por qué hay algo en lugar de nada, ¿cuál de los dos métodos nos sirve? El empirismo, que es por medio de lo que puedo ver y sentir. El racionalismo, que no tiene nada que ver con la experiencia, sino con el intelecto. O ambas. ¿Cuál te parece que debiéramos usar? Queremos responder por qué hay un universo, por qué estamos aquí. ¿Cuál de las dos nos sirve o las dos nos sirven? Hay personas que aseguran que tienes que escoger una o la otra.
pero quiero mostrar que se requieren las dos para poder llegar a una buena conclusión. ¿Cómo podemos empezar a responder por qué estoy aquí? ¿Por qué hay un universo? ¿Por qué? ¿Cómo empezarías? ¿Cómo le ayudas a alguien a hacerse esa pregunta para tratar de responderla? Yo me he encontrado muchas veces con ese problema. Cuando trato de que alguien me entienda esta pregunta, me cuesta mucho trabajo darme a explicar. Porque le digo, a ver, ponte a pensar, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya vimos que el método científico dice, somos polvo de estrellas, ¿verdad? Ese es el qué. ¿Y cómo estoy aquí? Dice, no, pues venimos de así, de acá, y que la vida, que vamos a examinarlo más adelante. Pero ahorita, ok, excelente, pero ¿por qué estoy aquí? ¿Cómo empezamos a responder eso? No tengo cómo razonar si eso es verdadero o no, todavía no, pero puedo empezar por mi experiencia personal. ¿Por qué? Antes de llegar al universo empecemos con cosas simples. ¿Por qué está esto aquí? Es decir, por el COVID, no, pero no. ¿Por qué este cubrebocas, está aquí? Lo compré, ¿verdad? Ok, pero ¿cómo es que lo pude comprar? O sea, ¿cómo llegó al que me lo vendió? Pues seguramente se lo compró alguien más allá en China, ¿verdad? Nos dieron el coronavirus y también los cubrebocas. Ok, ¿y el que lo hizo? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué está esto aquí? Bueno, porque alguien puso los materiales juntos, ¿verdad? Tuvo una idea de un diseño y lo hizo así, ok. Pero ¿cómo es que podemos decir, ¿por qué esto está aquí? Bueno, porque alguien consiguió las fibras y las tejió de manera que podemos tener este material elástico. Pero, ¿de dónde viene esto? Bueno, el material elástico viene de fibras vegetales, ¿verdad? ¿Y los vegetales? Pues de la tierra, ¿verdad? ¿Y la tierra? Pues del planeta. ¿Y el planeta? Bueno, pues porque nuestra galaxia, nuestro sistema solar, un momento en que pues, eran pequeñas rocas estelares, se fueron por medio de la gravedad, se fue formando y el tiempo y se formó el planeta. Ok, y esas rocas y elementos, y te vas hacia atrás hasta que llegas a un punto donde lo mejor de la ciencia actual dice, a un instante en el pasado donde hubo un Big Bang. ¿Han escuchado la teoría del Big Bang? Big Bang es que de repente, ¡puf!, explotó y el tiempo, la materia y el espacio empezaron a existir. Esa es la teoría del Big Bang y hay buenas evidencias científicas que la soportan. Quien diga, es que ya hay el multiverso, ahorita llego a Marvel y sus películas. Nos quedamos con el Big Bang. Ok, pero fíjate, de mi experiencia, llegó aquí por distintas razones que lo explican, ¿verdad? Hay una causa para que esto esté aquí. Y en la experiencia podemos ver que cada efecto, cada cosa, tiene una causa. Algo que lo causó. Y en todo lo que analizamos el universo podemos concluir, todo efecto tiene una causa que lo produce, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O puedes concluir que de repente hay efectos sin causa? Es decir, aparecen las cosas de la nada. ¿Alguna vez has visto que aparezcan las cosas de la nada? De hecho, fue una idea científica por mucho tiempo, la generación espontánea. Y lo alcancé a explicar brevemente en una pregunta. En un charco, alguien, después de la lluvia, vio que no había nada y pocos días después había renacuajos. Y se asombraron y dijeron, te juro que no había nada en este charco y ahora hay renacuajos. ¿Qué los creó? Y dijeron, solos se crearon. Generación espontánea, aparecieron los renacuajos. Y luego, por medio del tiempo y la evolución, se hizo rana. ¿Te parece?
Ahora, ¿alguien ha visto que algo aparezca de la nada? En nuestra experiencia, ¿algo ha aparecido de la nada? Y sí, cuando voy manejando y de repente sale un perro, y salió de la nada. No estoy hablando de eso. Ese perro, ¿por qué hay un perro ahí? Pues porque un perro de raza hembra parió. Y para que pariera, pues tuvo que cruzarse con otro perro. Y así. Pero no apareció de la nada. Entonces, nuestra experiencia, podemos decir, nada aparece de la nada. Todo tiene una causa, ¿verdad? Entonces, este cubrebocas, para que esté aquí, hubo una causa. Lo compré. Y para que me lo vendiera el que se lo compré, hubo una causa. Él lo compró. Y hubo una causa que alguien lo fabricó. Y hubo otra causa que alguien lo diseñó. Y hubo otra causa que alguien procesó los materiales. Y así, te puedes llegar hasta atrás. ¿Qué lo creó y qué lo creó y por qué y cuál es la causa? Pero no podemos ir a ver qué es lo que pasó atrás, ¿verdad? Si nos preguntamos por qué hay un universo y todo lo que vemos en el universo tiene una causa, ¿cuál sería una conclusión razonable para el universo? Si todo lo que empieza a existir tiene una causa, el universo o empezó a existir o es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Podrías decir, el universo siempre ha estado allí, siempre. No tiene una causa, siempre ha estado allí. O, como todo lo que vemos en el universo, todo tiene una causa. La otra alternativa es que el universo tenga una causa. ¿Cuál de las dos te parece mejor? ¿El universo comenzó a existir o el universo siempre ha existido? Fue sino hasta el siglo pasado, el siglo XX, donde la gran mayoría de los que estamos aquí nacimos en el siglo XX. Fue hasta el siglo XX que la comunidad científica dejó de creer que el universo era eterno. Porque eso es lo que pensaban, que el universo era eterno. Siempre ha existido y siempre existirá. Pero no fue hasta que científicos llegaron a la conclusión del Big Bang y encontraron la evidencia científica que tuvieron que reconocer que el universo comenzó a existir. ¿Me explico? El universo comenzó a existir y todo lo que vemos en el universo tiene una causa. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir. ¿Podemos concluir que el universo tiene una causa? ¿O no? ¿Es razonable o ya estoy siendo un lunático? Una persona de esas religiosas que no piensan. Mi experiencia y el razonamiento me dicen que si todo lo que empieza a existir tiene una causa y el universo empezó a existir, el universo debe tener una causa, ¿verdad? Ahora, dicen, no, pero ¿qué me dices del multiverso? ¿Quién está esperando la de Spider-Man para ver el multiverso en acción? ¿Cuántos nerds hay aquí? Muy poquitos. Hermanos, los animo a ver esas películas para que entiendas el multiverso. ¿Qué están esperando que salga la nueva película de Spider-Man? Que aparezcan los 3 Spider-Mans que ha habido en las sagas, ¿verdad? ¿Y cómo puedes hacer que aparezcan los 3 Spider-Man? Porque están en el multiverso. ¿Qué es el multiverso? La idea de que nuestro universo es uno de cientos de miles diferentes. Es un intento por deshacerse del Big Bang. Si decimos, el universo comenzó a existir, la experiencia de todo lo que vemos en el universo y nuestro razonamiento nos lleva a concluir, el universo tiene una causa, ¿verdad? Pero dicen, a ver, no, quizás hay miles y millones de universos diferentes. Hay otro universo donde yo soy panadero en lugar de ser pastor. Hay otro universo donde tú eres pastor, entonces. Y hay otro universo donde estudiaste y otro donde no estudiaste. Y otro donde se casaron porque se embarazaron y el otro porque nunca te casaste. Y todas las posibles combinaciones, dicen, existen todos esos universos. Así que olvídate del nuestro. ¿De qué te sirve saber por qué comenzó a existir si hay miles y millones de universos? Bueno,
El punto es, aunque existan miles y millones de universos, que no hay ninguna evidencia de eso, ni siquiera en el razonamiento, ¿cómo empezó a existir el primero? Sigue siendo, aunque haya multiversos, la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Cómo empezó el primero? No, empezaron todos juntos. ¿Por qué empezaron todos juntos? Así que no se puede escapar a la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada?, aunque pretendan hablar del multiverso. Es una pregunta que se tiene que responder. Ahora, pensemos. El efecto tiene una causa, ¿verdad? Si el universo comenzó a existir, tiene una causa. Pero ¿qué sabemos del principio del universo? Que no existía el tiempo, ni la materia, ni el espacio, hasta que se produjo el Big Bang. En un mismo instante, el tiempo, el espacio y la materia comenzaron a existir, ¿verdad? Ahora pensemos en el ser humano. ¿Por qué estoy yo aquí? Porque mi mamá me tuvo. Y durante mucho tiempo de mi edad, mi mamá siempre me lo recordaba. Tú estuviste en mi pancita. Y no la podía cuestionar, no le podía reclamar, porque ella me tuvo en su pancita, ¿verdad? Ok. Y para que mi mamá estuviera aquí, pues estuvo en la pancita de su mamá, ¿verdad? Y hacia atrás, igual. Y hacia atrás, igual. Abuela, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela, y le sigues hacia atrás. Ok. ¿Hasta dónde llegamos si nos vamos hacia atrás? ¿Al infinito? No. Dicen, había una especie de chango que de repente se hizo más como nosotros. Y antes de ese chango era otra cosa, usemos palabras más formales, un homínido. Y si te vas más para atrás, era un pescado, por así decirlo, que de repente se salió del agua y dijo, puedo respirar. Pero antes de que saliera del agua era una pequeña partícula que se movía, que tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a reproducirse. Pero antes de eso eran puros elementos, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, que se juntaron y a lo mejor les cayó un rayo y se creó la vida. A ver, espérame. ¿Es razonable? O sea, que de la materia inerte de repente apareció la vida. ¿Te parece eso razonable? Porque es la idea más aceptada en todo el mundo. No lo pueden probar con el método científico porque nadie puede regresar allá a probarlo, a medirlo y decir, a ver, aquí está, cayó el rayo, sí, palomita, la vida empezó por eso. Nadie lo puede hacer. Lo único que nos queda es el razonamiento. Ahora preguntamos, ¿para que haya un ser humano se requería otro ser humano? Sí. Y para ese ser humano se requería otro ser humano. Pero llega el punto en que algo que no era humano produjo algo humano. Y vamos a la pregunta, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿Quiénes votan por el huevo? Primero fue el huevo. Nadie. 1, 2, 3. ¿Quién dice primero fue la gallina? Ok, la pregunta, para tener gallina, ¿qué se requiere? Un huevo. ¿Cómo explicas a la primer gallina? Dicen, no, entonces el huevo. Ok, pero para poner huevo, ¿qué se requiere? Gallina. Entonces, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Ahorita lo resolvemos. El punto es que se requiere gallina para el huevo y el huevo para la gallina. Pero no dices, es que era un pescado y de repente se hizo gallina. A ver, eso ya no me suena muy razonable. ¿Por qué? Porque nunca en toda la historia de la humanidad han visto que una especie, un tipo, un mamífero, bueno, al revés, un anfibio, se convierte en mamífero. Los anfibios siguen siendo anfibios, los mamíferos siguen siendo mamíferos. Las aves, aunque se adaptan y les cambia el pico y les cambian los colores y se hacen más grandes y se hacen más chicas, nunca dejan de ser aves. Nadie en toda la historia de la humanidad ha visto que un ave de repente se hizo pescado.
o que un pescado se hizo ave. Eso no existe evidencia en lo absoluto, pero es lo que la gente cree. Es la idea más común en todo el mundo. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque si hablamos del universo, que tiene una causa, algo causó el universo. ¿Qué se requiere para que algo cause el universo? Dirías, pues otro universo. No. Por eso cuando te digo de la gallina y el huevo, dices, estoy a fuerza obligado a pensar que si hay un huevo que me va a dar una gallina, la tuvo que poner otra gallina, ¿verdad? Pero cuando hablamos del universo, ¿qué se requiere para que algo cause al universo? ¿Otro universo? No se requiere otro universo. Hay dos posibles opciones. El universo se creó a sí mismo. ¿Me explico? De repente apareció. ¿Qué lo creó? Nada. Él se creó a sí mismo. ¿Te parece razonable? Déjame citarte a Stephen Hawking, ya fallecido, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y divulgador científico británico. Creo es el más famoso. ¿Sí lo ubicas? El de silla de ruedas, que una maquinita hablaba. Bueno, fíjate lo que lo voy a citar textualmente creo que fue su último libro o uno de sus últimos libros. Cuando se cuestiona sobre el origen del universo, él dice esto: debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo a partir de la nada. La creación espontánea es la razón por la que hay algo en lugar de nada. Porque existe el universo, porque existimos. No es necesario invocar a un Dios para encender el papel y poner en marcha el universo. Fíjate, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos dice: el universo se creó a sí mismo a partir de la nada. ¿Qué se requiere para que algo se crea a sí mismo? Si alguien te dijera, ¿y tú? ¿Quién es tu mamá? No tengo. ¿Y quién es tu papá? Tampoco. Entonces, ¿de dónde vienes? Yo me creé a mí mismo. ¿Es eso posible? Podemos decir, a ver, ¿aplica el método científico? No puedo porque ya me creé hace mucho. No me puedo volver a crear, ya existo. Ok, entonces, ¿cuál es el camino que nos queda? Si el método científico no nos ayuda, ¿cuál nos queda? La coherencia, el razonamiento. Razonemos. No existía y de repente existí, pero yo me creé a mí mismo. ¿Qué se requiere para que yo me crea a mí mismo? Pues que antes de existir yo estuviera ahí para crearme y luego empezar a existir. O sea que hubo un momento en el que existía y no existía al mismo tiempo, en el mismo sentido, ¿verdad? No existía yo, pero yo me creé. Así que no existía, pero sí existía. Y yo existía para que yo existiera. ¿Te parece coherente? Por supuesto que no es una contradicción lógica. No puedo existir y no existir al mismo tiempo y en el mismo sentido. Y uno de los científicos más brillantes de todos los tiempos está convencido de que eso es real. ¿Qué opinas? ¿Cómo es que nosotros aquí podemos concluir que está equivocado y él, con tanto conocimiento, con tanta fama, con tanta tecnología a su alcance, está dispuesto a afirmar algo que no es coherente? ¿Qué se requiere para que la mente más brillante de los últimos tiempos afirme que es verdad algo que es incoherente? Se requiere mucha fe. ¿En qué? En que el materialismo es verdad. ¿Cierto? ¿Cuánta fe tenía Stephen Hawking? Más que muchos cristianos. Ahora, ¿cómo respondemos entonces? ¿Cómo responde el teísmo a la pregunta? Si el universo comenzó a existir como la ciencia lo demuestra,
¿Cuál es la causa del universo? Pensemos. En el Big Bang, la materia, el espacio donde estás y el tiempo empezó a existir. Pero como todo efecto tiene una causa, el universo tiene una causa. Pero la causa no puede ser material, ¿verdad? No puede tener materia. Porque la materia empezó a existir. Fíjate bien en esto. Si yo digo que lo que causó el universo tiene materia, estoy cometiendo el mismo error que Stephen Hawking. Estaría diciendo, no hay materia, pero sí había materia. Y la materia hizo que la materia existiera. Es exactamente el mismo error que decir que algo se crea de la nada, que se creó a sí mismo. Así que cuando empezó la materia a existir, lo que provocó que la materia existiera no puede estar hecho de materia. ¿Estamos de acuerdo? Porque no había materia antes. Ok. Si el espacio empezó a existir, lo que causó el espacio no puede ocupar en el espacio, no necesita espacio, ¿verdad? Y si el tiempo empezó a existir, lo que causó el universo no puede ser afectado por el tiempo. ¿Por qué? Porque no había tiempo antes. ¿Cómo le llamamos a algo o a alguien que no le afecta el tiempo? Eterno. ¿Cómo le llamamos a algo o a alguien que no tiene materia? Inmaterial o espiritual, ¿verdad? ¿Cómo le llamamos a algo que no ocupa un lugar en el espacio? Omnipresente, ¿verdad? Ahora, ¿qué se requiere para crear ese Big Bang? ¿Qué poder se requiere para crear semejante explosión y crear todo lo que estamos viendo? Un poder extremadamente impresionante. Tiene que ser poderosísima la causa que provocó el universo. ¿Cómo le llamamos nosotros a ese poderosísimo? Todopoderoso, que pudo crear todo lo que vemos. Entonces, lo que provocó el universo tiene que ser inmaterial, espiritual, eterno, porque no le afecta el tiempo, omnipresente, porque no ocupa lugar en el espacio, está todo, en todo tiempo, en todo lugar, y sumamente poderoso. Pero, fíjate bien, algo provocó al universo, pero pudo no haberlo provocado, ¿no? ¿Qué provocó ese cambio? Si hay algo ahí que es una fuerza muy poderosa que pudo crear todas esas cosas, y esa fuerza estaba ahí simplemente y no hacía nada, ¿qué hizo que de repente hiciera algo? ¿Una fuerza puede tomar decisiones? ¿Una fuerza estaba así como que dijo, pues, voy a crear el universo? Una fuerza no piensa, no puede tener cambios, ¿verdad? ¿Qué se requiere para que de repente haya algún cambio? Intención. La intención. Y los únicos seres que tienen intención en todo el universo son los que tienen voluntad propia. Así que la causa del universo, para que de repente la causara, tiene que tener voluntad, tiene que ser una persona. ¿Cómo le llamamos a la causa del universo? Que es espiritual, que es todopoderosa, que es eterno, que es omnipresente y que es una persona. Le llamamos Dios. ¿Se entiende? Eso es lo que llamamos Dios. La primer causa no causada. Siempre los ateos te van a decir, ¿y quién creó a Dios? ¿Lo has escuchado? Dicen, a ver, tú estás diciendo que Dios creó el universo y que todo tiene una causa. ¿Qué creó a Dios? Los mormones ofrecen una respuesta. ¿La has escuchado? ¿La has leído? ¿Cuál es la respuesta de los mormones a quién creó a Dios? Otro Dios. Y a ese otro Dios, otro Dios. Y a ese otro Dios, otro Dios. Y a ese, otro. Y otro. Y otro. Y otro. ¿Y hay un primer Dios? No, siempre hay uno que creó al otro. ¿Es eso posible? Piensa, vas caminando por la calle y encuentras una cadena colgando del cielo.
Una cadena que cuelga del cielo. ¿Por qué cuelga la cadena del cielo? Una respuesta sería, bueno, olvídate de la cadena, vámonos por partes. El último eslabón. ¿Por qué cuelga el último eslabón? Porque está agarrado del de arriba. ¿Y ese de arriba? Del de arriba. ¿Y ese otro? Del de arriba. Y así. ¿Hasta dónde? El infinito. ¿Tiene sentido? O sea, no hay nada que detenga a un primer eslabón. No puede decir, la cadena está colgando de una grúa gigante. O de la base espacial, ¿no? Que está dando las vueltas allá arriba. No. Simplemente el eslabón cuelga del de arriba y el del de arriba y del de arriba así hasta el infinito. Eso no tiene sentido. Tiene que haber un primer eslabón, ¿o no? De hecho, si no hay un primer eslabón, ¿cómo explicas por qué cuelga? Si decimos que todo efecto, todo lo que sucede tiene una causa, y te vas hacia atrás, llegarías a la misma conclusión. Hay infinito, nunca hubo una primer causa. Siempre hubo una antes y una antes y una antes y una antes. Y esa es una de las primeras razones por la cual descartamos el mormonismo. No pueden explicar el origen de las cosas. Porque piensa bien, si el tiempo hacia atrás es infinito, hay un infinito número de días en el pasado. La pregunta es, ¿pudimos haber llegado a este día? ¿Me explico? O sea, ¿se entiende la pregunta? No hay un primer día. Hay un número infinito de días hacia atrás, sin fin. ¿Pudimos haber llegado a este día desde el pasado? No, ¿por qué? Porque hay un número infinito de días, un número que nunca se acaba. Entonces, si me voy 3 millones de años atrás, ¿puedo llegar a hoy? Dices, sí, pero porque le puse un inicio, ¿verdad? 3 millones de años atrás. Bueno, 15 millones de años atrás, ¿pude haber llegado aquí? Sí, porque estás poniendo un inicio. Pero si no hay inicio, ¿pudiste haber llegado aquí? Nunca. Nunca. Por eso es imposible que exista un número de eventos en el pasado. Porque si existe un número infinito de eventos, si existe un número infinito hacia atrás, nunca hubiéramos llegado al día de hoy. ¿Se entiende? Por eso cuando nos preguntamos, ¿quién creó a Dios? Dices, no puedes preguntar quién creó a Dios. Dios es la primer causa no causada. Porque si no existe una primer causa no causada, es absurdo pensar en lo que sucedió atrás. Es incoherente. La única forma coherente de entender el pasado es que hay un inicio. Por eso descartamos a nuestros amigos mormones. Tu explicación de por qué estamos aquí no es coherente. Descartamos el panteísmo. ¿Por qué? Porque el panteísmo dice siempre ha existido el universo. No es coherente. Si siempre ha existido el tiempo, nunca hubiéramos llegado a este día. La única forma de pensar coherente es que hubo un principio, una primer causa que nada la causó. La primer causa no causada. Y es lo que creó el universo. Y es espiritual porque no tiene materia. Y es omnipresente porque no ocupa espacio. Y es eterno porque no le afecta el tiempo. Y es sumamente poderoso porque creó el universo. Y además es personal, tiene voluntad porque decidió crear el universo. Provocó un cambio. A eso le llamamos, no a eso, a Él le llamamos Dios. Y sin Dios, sin esa primer causa no causada, no tiene sentido el pasado. Se vuelve algo incoherente. Entonces, ¿quién es más razonable? Stephen Hawking, que dice, debido a que existe una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo a partir de la nada. ¿Te parece eso razonable? O decir, hay una primer causa no causada, que es inmaterial, eterno, omnipresente,
sumamente poderoso y personal, porque decidió hacer el cambio. ¿Cuál de las dos te parece más razonable? Claramente, la afirmación de Stephen Hawking es incoherente. La única opción coherente es el teísmo. Ahora, regresemos a Génesis 1:1. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. ¿Te parece que es razonable? De hecho, es la única afirmación razonable. Por la fe, Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, la materia no provino de materia, el espacio no provino del espacio, fue formado por Dios. De hecho, este es el resumen de todo lo que analizamos y de todo lo que razonamos. Hay una primer causa no causada que creó todas las cosas. Y es la forma más razonable de responder por qué hay algo en lugar de nada. ¿Se entiende? ¿Cuál de los dos requiere más fe? Pensar que algo se crea de la nada. William Craig usa este ejemplo. Los cristianos, en este caso los teístas, decimos, cuando el mago hace su truco de magia y saca un conejo del sombrero, nosotros decimos, el conejo llegó ahí porque hay un mago y un sombrero, ¿verdad? ¿Qué dice el materialista? Para explicar el conejo, dice, el conejo apareció de la nada. Nada lo puso ahí, nada lo escondió en el cerebro, no hay, ven el cerebro en el sombrero, no hay mago, no hay sombrero, el conejo simplemente apareció de la nada. ¿Cuál de las dos es más razonable? Obviamente la postura teísta. Entonces, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Tú crees que tienen la autoridad para burlarse de nosotros cuando afirmamos esto? ¿Crees que el razonamiento y la coherencia está de su lado cuando se burlan de esto? Es lo opuesto. Si se burlan de eso, simplemente exhiben su ignorancia. Y el cristiano, cuando le traten de burlarse de algo de esto, tienes una excelente oportunidad de explicarles por qué es más razonable pensar que hay un Dios que decir que el universo se creó de la nada. Una excelente oportunidad para hacerle entender que el que no es razonable es Él y que la postura teísta explica de una manera en que es imposible que el materialismo explique por qué hay algo en lugar de nada. ¿Se entiende? Así que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Si Dios lo permite, la próxima semana estudiaremos otro punto para comparar ambas posturas y quizás un tercero con otro tipo de comparación para luego empezar a hacer conclusiones y explicar cómo es que el cristiano y la ciencia son útiles y compatibles desde una perspectiva cristiana. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Nosotros, los cristianos, llegamos todavía un paso más que decir que hay una primera causa no causada. Decir que hay un Dios inmaterial, atemporal, omnipresente, sumamente poderoso y personal, no basta. Los cristianos todavía afirmamos una cosa más asombrosa, que vive en mí y me ha hecho su hijo. ¿Es eso razonable? No lo vamos a responder hoy, pero sí es razonable. Pero no te he dado los elementos todavía para razonarlo. Pero quiero que entiendas esto. El Dios que creó todas las cosas tuvo a bien llamarte para que le sirvas.
y nos ordena que nos preparemos para dar razón de nuestra esperanza. No es simplemente una creencia y llegamos a una conclusión. Los cristianos afirmamos que este mismo Dios nos ha llamado y le servimos y nos ha dado un propósito en nuestras vidas. Y puede ser que muchos de nosotros digan, eso es todavía más difícil de explicar. No, tiene mucho sentido y es perfectamente razonable, pero necesitamos ir avanzando en cómo razonamos para que puedas entenderlo. Y que cuando se te pregunten las cosas que cuestionan esto, veas la enorme oportunidad que tienes para hablarles de Dios. No es para avergonzarnos, no debe de siquiera darnos miedo que salgan estos temas. Al contrario, deberíamos estar hablando, Señor, por favor, que alguien hable de esto. Que a alguien se le ocurra decir que esto es absurdo. Que alguien saque el tema de alguna manera para poder explicarles cómo es perfectamente razonable y muy por encima del materialismo la explicación del teísmo. Ahora, eso no va a convertir a las personas. La Escritura es muy clara. El único medio al que Dios le agradó para traer los hombres a la salvación es la predicación del Evangelio. Dijo el apóstol Pablo, la locura de la cruz. Cristo y este crucificado es el poder de Dios. Así que esto no es el Evangelio. No pienses que estás evangelizando porque les hablas de esto. Este es el primer paso, como decía el apóstol Pablo, derribando toda altivez, argumentos altivos en contra de Dios. Deshacemos estos argumentos para poder presentarles al Salvador. ¿Me explico? No vayas a pensar que argumentar lo que estamos diciendo es evangelizar. Eso no es evangelizar. Estamos muy lejos todavía del Evangelio, pero es una perfecta oportunidad para que le pongas una piedra en el zapato. ¿Se acuerdan de eso? Una piedra en el zapato. Ya no van a poder caminar igual. Cuando se te mete una piedra en el zapato de suficiente tamaño, no la puedes ignorar. No puedes hacer como que nada pasa. Cada paso que des te va a obligar a dolerte, a hacer algo con esa piedra, porque no la puedes dejar ahí. Y eso es lo que buscamos. Poner una piedra en el zapato de las personas, en esas personas, en sus mentes. Estaban plenamente seguros de que no hay un Dios y que el método científico es la única manera de obtener la verdad. Bueno, explicarles esto es una piedra en el zapato que les va a obligar a tomar una decisión. Y tal vez a Dios le plazca revelarles a su Hijo en ese proceso. Pero no van a ser los mismos, te lo aseguro. No pueden seguir viviendo igual. O se rebelan conscientemente contra Dios o se humillan, pero no pueden permanecer ajenos a la situación. Y al llevarles los argumentos y poner la piedra en su zapato, lo hacemos con la esperanza de que tal vez Dios, como dice el apóstol Pablo, les permita entenderlo. Y no solo entenderlo, sino reconocerlo. Como les dije la semana pasada, he visto, se les ve que lo entienden, pero no lo reconocen. Es un verdadero milagro que alguien reconozca. ¿Sabes qué? Nunca lo había visto así. Creo que sí hay un Dios. Ese es un milagro. Y son los que buscamos. No los provocamos nosotros, pero buscamos la alegría de presenciarlo. Esa debe ser nuestra motivación, además de que es nuestra obligación llevar el Evangelio. Ese es un primer paso. Mastícalo bien, repásalo en tu mente, trata de explicárselo a alguien. Si tienes dudas, pregunta, pero prepárate para dar respuesta. Vamos a rogarle a Dios que nos dé la oportunidad, que el tema salga a la mesa, o que nos dé la oportunidad de traer el tema a la mesa, y que nos dé gracia y paciencia, que podamos tratarlos de forma amena y de buen gusto, con respeto, no burlándonos, sino
genuinamente tratando de explicarles lo más claro posible, por si Dios les concede entenderlo. Así que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu enorme misericordia para nuestras vidas, porque mientras más profundizamos y razonamos quién eres, Señor, más sorprendente es la afirmación de decir que el Espíritu Santo mora en mí. Nos acostumbramos al lenguaje cristiano, nos acostumbramos a decir que tenemos el Espíritu Santo y pocas veces nos detenemos a reflexionar y a razonar sobre todo lo que eso implica. La persona todopoderosa, inmaterial, atemporal, omnipresente, que creó todas las cosas, mora en mí. Señor, no hay nada que se pueda comparar. Jesús nos dijo, es la perla de gran precio, el tesoro escondido en un campo. Pero no es tan fácil, Señor, ver la enorme magnitud del regalo que hemos recibido. Enséñanos, Padre, a ser humildes, a vivir humillados, conociéndote cada vez más y contemplando tu grandeza. Buscando, Señor, la oportunidad con alegría de poder explicarle a otros lo que hemos entendido. De poder razonar con otros, Señor, lo que nos has enseñado. Por si acaso te place en ese momento traerlos a tu reino. Concédenos la alegría, Señor, de ver el milagro de la regeneración. Concédenos el gozo, la alegría, la satisfacción de sabernos usados por ti. De poder presentar los argumentos para poder llevarlos al Evangelio y ver tu poder en sus vidas. Queremos ver cada vez más personas aquí, Señor, que se jactaban diciendo que no había un Dios y que tú los hayas traído al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Y danos, Señor, la sabiduría, la paciencia, la claridad. Enséñanos para que podamos enseñar. Explícanos para que podamos explicar, Señor. Es lo que te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder. El código QR para el grupo de WhatsApp estará en pantalla. Ya está en pantalla para que te agregues al grupo. El grupo se habilita solamente en los tiempos de preguntas y respuestas. Si nos estás siguiendo en línea, puedes dejar tu pregunta en los comentarios de Facebook o de YouTube y de ahí nuestro equipo aquí en la congregación va a llevarlo, a canalizarlo al grupo de WhatsApp. Y quisiera que no piensen que lo reescriben o que lo pueden reescribir mal, que le toman una captura de pantalla y lo suben al grupo, de manera que se va a leer tal cual tú le preguntaste. Y por eso mismo pues pedimos respeto de todos. Casi nunca, de hecho, no recuerdo, unas muy pocas veces hemos tenido a alguien que se comporte agresivo o haga cosas indebidas en la sesión de preguntas. Pero bueno, eso es lo mínimo que esperamos, ¿verdad? Que hablemos con respeto, que ninguno caiga en ofensas o en burlas. El tiempo empieza a correr a partir de que empiezo a leer la primera pregunta. Si tu pregunta no tiene nada que ver con el tema, la pasamos al final. Si hay tiempo de responder, lo hago. Si no, bueno, te aconsejo que nos acompañes este próximo martes en la sesión de preguntas y respuestas a las 7 p.m. hora de México, del centro. Se publica en nuestra página de Facebook de Árbol Plantado el link de YouTube para que puedas participar. No es una publicación, o sea, YouTube no te va a alertar de ese video porque lo hacemos solamente por medio del link. El que está interesado sigue el link y va a poder participar en la sesión. Muy bien, primer pregunta. Silvia Noemí Cisterna dice, ¿qué libro de teología me aconseja comprar para empezar a estudiar la Biblia, ya que con una sola no basta para acercarme más a la verdad de Dios? Gracias. Mira, no podría responderte. Hay muchos libros muy útiles, pero el consejo que yo te doy es que busques la Escritura directo, que dependas del Espíritu Santo, que por medio de una congregación bíblica empieces a avanzar y que hagas preguntas.
Los libros pueden ser muy buenos y pueden ayudarnos, pero lo que necesitas para poder tener avance y más entendimiento es suplicarle al Espíritu Santo que te haga entender. Acuérdate que Él es el que nos hace comprender, Él es el que nos guía en lo bueno. No cometas el error de pensar que para que puedas avanzar en la vida cristiana necesitas el libro de alguien más. Lo que necesitas es la Escritura, la palabra de Dios. Ahí es donde está todo lo que requieres para ser edificado, confrontado, corregido, etc. Entonces, no busques qué libro me va a ayudar como si la Biblia no fuera suficiente. La Biblia tiene todo lo que necesitas y es el Espíritu Santo quien te enseña. Claro que se necesita el ministerio de maestros, se necesita el compañerismo con otras personas de la iglesia que te ayuden a entender. Por eso, a mí me sirvió así. Yo no empecé leyendo ningún libro que no fuera la Biblia. Durante muchos años, solamente la Biblia. Y hasta que sentía que tenía una manera general de comprender la Biblia fue cuando empecé a buscar libros de autores que me han sido muy útiles, pero nunca en el orden inverso. Acuérdate, entender la palabra de Dios es un asunto que solo Dios soluciona. Es un asunto que Dios hace, no un libro de teología. Por eso necesitas acudir a Él y ruégale y suplícale que te haga entender. La Biblia dice que si pedimos conforme a su voluntad no será hecho, así que es seguro que te va a ayudar. Siguiente. Israel Alejandro Maldonado pregunta, ¿el evolucionismo es completamente negado por la Biblia? Si es así, ¿cómo es que esto pasa en Génesis? Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:20. Dios manda salir aves del mar. Supongamos que esto solo fue en un inicio, pero ¿cómo es posible? Y si este proceso evolutivo es también parte de la forma en que Dios ordenó que sucedieran algunas cosas, ¿podríamos considerar un tipo de evolucionismo equilibrado, compatible en parte con la Biblia? Mira, cuando hablamos del evolucionismo como tal, tenemos que hablar del materialismo, ¿verdad? El evolucionismo trata de explicar simplemente cómo es que por medio de la materia llegamos a donde estamos. Cómo es que la vida se produjo partiendo de la materia. Cómo es que el orden se produce a pesar de que venimos del caos. Y no, es imposible que el materialismo pueda dar razón de esto. Entonces, si tú dices, Dios pudo haber usado la evolución para traernos hasta este punto, me parece que ahí hay una confusión en los conceptos. No hablamos de la evolución en los mismos términos que el materialismo. Podemos hablar de la adaptación, ¿verdad? Podemos hablar de un proceso guiado, pero la evolución en sí misma es un proceso ciego, que simplemente por medio del tiempo y del azar produjo lo que tenemos. Entonces, decir que la evolución es compatible con la Biblia, entendiendo la evolución como algo materialista, es incoherente, no puede ser compatible, son opuestos. Pero hablamos de un proceso guiado que produjo cambios, no de la nada, sino por medio de la intervención divina. Ya no estamos hablando de la evolución como tal, estamos hablando del mecanismo que Dios usó para crear las cosas. Y en eso la Biblia no dice ni sí ni no. Génesis en ninguna manera afirma que las aves vienen del mar, porque no es un concepto que estuviera en la mente de Moisés cuando escribió, no era un concepto en la cultura de aquel entonces. Génesis nos describe de alguna manera en su contexto cultural cómo es que Dios preparó la tierra para cohabitar con los seres humanos y su creación, pero no pretende explicar de una manera ordenada o científica cómo fueron creadas las cosas. Por eso, si hablamos de la evolución darwiniana, no tiene compatibilidad con la Biblia, porque es materialista. Si hablamos de la posibilidad, pudo haber sido que Dios hiciera que un ser vivo, marino, saliera a la tierra y se convirtiera en un anfibio o en un mamífero, sí, pero no fueron procesos mediamente naturales. Es la mano de Dios en ese proceso. Y ya se descarta por completo la evolución darwiniana y el concepto evolutivo como lo conocemos. Estaríamos hablando de una simbiosis, ¿verdad?, entre lo que puedes deducir por el método científico y por medio del teísmo. Siguiente, Sophie dice, sobre la fuerza que necesita intención de cambio y por lo tanto voluntad, ¿no se podría razonar que dicha fuerza no tiene intención, sino que fue el resultado de interactuar con alguna otra fuerza? No, porque ya demostramos que tiene que haber una primera, ¿verdad? Si esta fue causada por otra, tendrías que decir, y esa fue causada por otra, y así hasta el infinito,
y los infinitos no existen en la realidad. Es necesario llegar a una primer causa, no causada. Por eso, cuando hablamos de la primer causa no causada, es Dios quien creó todas las cosas. Si tú atribuyes a que la creación o Dios es el efecto de otra causa, se vuelve incoherente porque los infinitos hacia atrás no existen. Siguiente, familia Jiménez. En el origen de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay, tierra, animales, humanos, etcétera, ¿cuánto tiempo pasó? 6 días tal cual afirma la palabra, o un número de días no definido, considerando la mención de que para Dios un día es como 1000 años. No lo sabemos, la Biblia no lo afirma. Cuando Moisés habla de días, especifica y fue la mañana y la tarde, un día. Fue la mañana y la tarde, 2 días. Pensar que la mañana y la tarde se refieren a millones de años, me parece que ya no es exégesis, sería eisegesis. Además, en el entendimiento cultural y la cosmovisión de aquel entonces, hablar de la mañana y la tarde tiene un solo sentido de interpretación, está hablando de la mañana y de la tarde. Ahora, piensa, ¿es imposible pensar que Dios pudiese crear todo en 6 días? No, eso no es lo más asombroso de Génesis 1. El más asombroso de Génesis 1 es el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si Dios creó los cielos y la tierra, ¿es imposible que lo haya creado en cada día? No es imposible. No hay límites para Dios. Ahora, eso tampoco significa que Dios no pudo haber usado millones de años. Los pudo haber usado. Él pudo haber hecho lo que mejor le pareció. Y Génesis no nos explica cuál método usó. Entonces aquí hay libertad, ¿verdad? Cada uno considere cuál es la mejor postura. Para mí, me parece que la mejor exégesis es concluir que son días naturales, pero es mi opinión. Siguiente, Daniel Castro. Hola, pastor, buenas tardes. ¿Está bien referirnos a estos principios con un nombre? Ejemplo, argumento cosmológico Calam. De hecho, ese es el nombre del argumento. Pero ahora no llego a eso. Quería explicar otros 2 y luego formalizarlos. Pero así, si tú quieres buscar más información sobre este argumento, es argumento cosmológico Calam. Y vas a encontrar muchos ejemplos y personas que aseguran que lo han refutado, etcétera, etcétera. Casel Ramírez, ¿hay alguna razón bíblica del por qué Dios escogió este planeta en crear el ser humano y no en otro planeta como Júpiter o Saturno, que es un planeta más grande? No, no lo dice la Escritura, pero quizás pudiéramos hacer un razonamiento válido. Si tú checas la distancia que hay entre Júpiter y el Sol, la órbita que tiene, el enorme tamaño que tiene, que hace que sea una especie de atrapamoscas con los asteroides y objetos que andan en el universo, es tan grande, su masa es tal que atrae a los objetos que pudieran acercarse a nuestro sistema solar y prácticamente los absorbe para evitar que llegue a afectarnos. Si tú consideras en solo nuestro sistema solar la posición de los planetas y las características que tiene, es imposible que haya vida. Cuando hablamos del planeta Tierra, el tercero, la inclinación, los 20 grados que tiene, todo lo que está alrededor de él, sabes que fue diseñado para la vida. Y de hecho, la ciencia, conforme más lejos va, más concluye el asombroso milagro de que haya vida en la Tierra. Se fueron buscando diciendo, de entre tantos planetas, es muy probable que haya muchos más como la Tierra. Y hasta ahora la conclusión dice todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no en Júpiter? Porque lo que sabemos de Júpiter es que no fue diseñado para la vida como la conocemos. ¿Por qué no en Marte? Porque no fue diseñado para la vida como la conocemos. ¿Por qué aquí? Porque este sí fue diseñado para la vida como la conocemos. Ahora, podría ser que haya en otra galaxia otro sistema solar y un tercer planeta que tenga las mismas condiciones. Tal vez. ¿Sería un problema para nosotros? En ninguna manera. La Biblia nunca, en ningún lugar afirma que seamos la única creación de Dios. De hecho, hay más creación. Tenemos a los ángeles, a los 4 seres vivientes, serafines, querubines, demonios. Hay más creación. Puede haber otro tipo de creación quizás, pero Dios no nos lo ha revelado. Se va a poner muy bueno cuando estemos allá, darnos cuenta de todas esas cosas que no tenemos ahora en la Escritura. Siguiente, Casel Ramírez también, ¿qué se puede hacer para los estudiantes cristianos que van a las universidades aquí en Estados Unidos, que tienen que tomar clases que son ateas para poder graduarse, como la psicología, la ciencia? ¿Qué tienen que hacer? Bueno,
estar conscientes de cuáles son las diferencias. Mira, no estamos llamados a salir del mundo, sino a permanecer en el mundo. Jesús oró que no nos sacara Dios del mundo, sino que nos guardara del maligno, porque tenemos el mandato de ser luz en las tinieblas. Entonces, si tú estás en un lugar donde son totalmente opuestos al cristianismo, y tú estás estudiando algo que contradice al cristianismo, lo primero es, ¿por qué estás estudiando eso? Lo primerito que hay que preguntarnos, ¿por qué quieres estudiar algo que se basa en que no hay un Dios? Si tienes buenas razones para hacerlo, ok. La segunda es, prepárate para responder, porque te van a atacar los maestros, te van a atacar tus compañeros. No hay problema mientras tú puedas dar una respuesta razonable. Quizás Dios te tiene ahí para que seas luz en medio de las tinieblas. Lo importante es que sepas responder. No hay problema que te pregunten. La pregunta nunca va a ser un problema, a menos que no la sepas. Por eso el llamado es dar razón de nuestra esperanza. Hay que aprender a responder para que no nos afecte el lugar en el que estamos. Al contrario, puede ser una excelente oportunidad para hablar de la fe que hay en nosotros. Siguiente, Juan Villarreal. Buenas tardes. He escuchado que el verdadero creacionismo cristiano considera una tierra joven, de alrededor de 6,000 años de edad. ¿Es la postura de AP? Bueno, como es un tema terciario, no corresponde decir que es la postura de la Iglesia. Nosotros sentamos postura en las doctrina primaria y doctrina secundaria. En cuanto a la doctrina terciaria hay libertad. Entonces, si hay entre nosotros personas que son, o se les considera de una edad, la Tierra con edad vieja de millones de años, no hay ningún problema. Ahora, el cálculo de los 6,000 años es en base a las genealogías nombradas en la Biblia. Y asumen que si Adán vivió tantos años y engendró tantos hijos y así, haces un cálculo que va alrededor de 6,000 años. Pero la Biblia en ningún lugar dice cuántos años tiene la Tierra. Así que es un tema terciario. Si tú quieres contar las genealogías, decías, bueno, podrías decir, al menos tiene 6,000 años, ¿verdad?, para explicar las genealogías. Pero no puedes decir que tiene 6,000 años porque no está narrado qué pasó antes de eso. Y si ni siquiera sabemos si están todas las genealogías completas. Así que ahí hay que tener libertad, respetamos las posturas y no hacer división entre nosotros por eso. Siguiente, no tiene nombre. Dice, ¿podemos relacionar estos temas con lo que dice Pablo como sabiduría humana en el siguiente pasaje? Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No, porque acuérdate que la sabiduría se clasifica en dos, sabiduría de Dios y sabiduría diabólica. Y la sabiduría diabólica es opuesta a la de Dios. Y cuando hablamos de la ciencia y el razonamiento, no estamos hablando de nada opuesto a Dios. De hecho, sin Dios no lo puedes explicar. No podemos explicar el razonamiento sin Dios, pero todavía no llegamos a ese punto. Pero hablar de esto que estamos hablando es precisamente glorificar a Dios. Porque si entendemos que en el universo hay orden, proviene de quien lo creó. Si nosotros tenemos la capacidad de razonar y pensar con coherencia, proviene de quien nos creó. Cuando somos razonables y coherentes, estamos glorificando al Dios que conocemos y al cual servimos. Así que esta no es sabiduría humana. La sabiduría humana es diabólica, opuesta a Dios. Es como decir, no le pagues al oficial, no pagues la multa, dale una ofrenda de amor al oficial de tránsito. Esa es sabiduría mundana, sabiduría del diablo. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando dice que Dios aborrece el soborno. Y cuando tú, en lugar de pagar la multa, le das dinero al tránsito, es sabiduría humana, porque sí, te vas a ahorrar muchos problemas, pero es algo que desagrada a Dios. Pero cuando hablamos de ciencia, no materialismo, sino del sistema de fe teísta, con la ciencia estamos glorificando a Dios, no estamos afectando para nada el Evangelio si lo decimos de la manera correcta. Siguiente, Grace Alvarado. Buenas tardes, pastor. Se me vino a la mente la serie Viajeros en el Tiempo. He escuchado científicos decir que en un futuro será posible. Entonces, ¿en qué se basan? En que si hay un comienzo, ya que si no hubiera un comienzo no sería posible brincar en el tiempo. No, de hecho, no se necesita pensar en el principio del tiempo. Según Einstein, espacio y tiempo son un solo plano. Y si tienes la capacidad de doblarlos, puedes trasladarte entre ellos, de un espacio-tiempo en un momento a otro espacio-tiempo en otro momento. No tiene nada que ver con el origen, sino cómo entiendes el plano espacio-tiempo y cómo se deforma.
pero bueno, no es parte del tema. Pero para explicar los viajes en el tiempo se asume que el plano espacio-tiempo puede ser doblado para poder atravesarlo y llegar a otro espacio-tiempo. No requiere la explicación del principio del tiempo para fundamentar la teoría de los viajes en el tiempo. Es todo entonces. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Si Dios quiere, la próxima semana continuamos comparando ambos sistemas. Gracias.